Y aquí seguimos en Mujeres de Excelencia. Gracias a todas por la sintonía en el día de hoy. Y como cada lunes, hoy es lunes de salud aquí en nuestro programa. Y hoy tenemos con nosotros para compartir a una estrella de la psicología. Y buena moza que vivo, yo tengo como que arreglarme en esta cámara, porque que Luz María arrolla uno. Recibimos con todos nosotros en esta cita pediátrica del día de hoy a nuestra queridísima Luz María. Sí, señor, Luz María Enríquez, que es psicóloga infanto-juvenil, que no es cualquier cosa que traemos en este programa, gente bien, gente bien. Psicóloga infanto-juvenil que acompaña a los padres en enfoque de la crianza. Usted llegó a su casa porque eso es lo que necesitamos. Luz María, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. La verdad es que me quiero reír a carcajadas. Puede, no puede. Aquí nadie está serio en este programa. No, Ay, 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 no, ay. ríase, ríase. Wow, muchísimas gracias, Chani, por la invitación. Es un honor para mí y yo sé que tu programa es de mucha bendición, Amén, todo tu amén. contenido. La gloria es del Señor, la gloria es del Señor. Y eh, como buen contenido, hay que buscarte, ¿eh? Hay que buscarte a ti como profesional de esa psicología que necesitamos tanto para lidiar, en especial en este tiempo, Luz María, que es tan difícil la crianza de los hijos. Tú sabes que antes era cruel, pero era fácil porque eso eran dos galletas, dos palos y ya te acabó. Pero ahora no, que todo es analizado, todo es bien. Queremos como padres de esta generación hacer lo correcto. Nuestros hijos ya te dicen el por qué. Tú lo castigas y te dicen, mami, ahora vamos a analizar cuáles son los aspectos de este castigo. Los muchachos de ahora no son fáciles, son abogados, son abogados. Entonces, precisamente por eso he querido traerte hoy al programa porque vamos a hablar de esas necesidades que tienen nuestros hijos, pero según su edad, porque estamos viendo, Luz, que se está criando a veces un poco adelantado a la edad que tiene el niño y le estamos supliendo necesidades que son pseudo necesidades, le estamos poniendo en bandeja cosas que ellos aún no necesitan. Entonces, eso me está preocupando y por eso vamos a hablar, a desglosar un poquito. Ya yo te voy a dejar hablar, tú sabes que yo hablo demasiado, pero yo te voy a dejar hablar hoy. Tranquila. Vamos a desglosar qué necesidades tienen nuestros hijos, si realmente tienen necesidades, porque a veces lo vemos chiquitito y decimos, ¿y qué necesidad va a tener este? Eso es comer y dormir y ya. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Y vamos a arrancar según las edades y cómo nosotros como padres podemos responder. Bueno, pues muchas gracias y deseando, ¿verdad?, que el Señor nos permita, ante todo, como la psicología es un medio de observación, ¿verdad? Sabemos que en su palabra está todo lo que Él, la sabiduría celestial está ahí plasmada. Ujú. Em, yo sé que has dicho varias cosas en poco tiempo en relación a, a las edades, a, a esta generación, ¿verdad? A la sobreestimulación, a temas de derecho, de protección, o sea que hay mucho que recortar y creo que eh, los padres necesitamos, ¿verdad? O los padres necesitan ser intencional en todos esos factores que tú has dicho y poco a poco ir como desmenuzando. Quizás no tenemos todo el tiempo para hoy, pero Ujú. como tú decías, en relación a la etapa, de cada etapa, ¿verdad? Cada etapa situacional de cada hijo es sumamente importante nosotros ser intencional y realmente en estos últimos años puede ser muy agobiante aún para los padres, tantas informaciones, tanta serie de tips que debes de hacer esto, lo otro. Ujú. Entonces, lo primero que yo recomendaría es que los padres puedan buscar plataformas que tengan un contenido, un diseño, ¿verdad?
no solamente abarque la parte de la etapa situacional, sino que de forma integral, que abarque todo lo que sería la parte afectiva, todo lo que tiene que ver con la neurociencia, pero también a la luz de la palabra. Entonces, identificar y pedirle al Señor eso, como Señor, en esta edad que tiene mi hijo o en esta etapa que yo estoy cursando como padre, ayúdame a consumir lo que tú quieras, ¿verdad? Como buscar también personas específicas y clave porque es mucha la Ujú, información y ujú. eso puede distorsionar. Entonces ese sería como el primer consejo para discriminar a los padres. Luz, Eh, y- yo te iba a decir con eso que yo estoy totalmente de acuerdo, porque es que no todo se googlea, Luz María. O sea, estamos acostumbrados que la vida nos la resuelve Google. Entonces, como tú dices, pueden aparecer plataformas de seriedad, expertos, profesionales, pero hay plataformas también de gente hablando todo lo que le llega a la mente y hablando según una experiencia que quizás sea muy, muy personal, que a ti no te funcione lo mismo, ni sea tu estrategia para tus hijos, ni nada. Entonces tú comienzas a aceptar consejos de personas que no tienen la preparación y eso es muy peligroso. Totalmente. Entonces, hay padres que lamentablemente, si nos enfocamos en la generación millennial, los padres que están en esa generación, muchas veces su contenido es TikTok. ¿Entiende? Entonces, no, que mi hijo se siente de tal forma Sí. en esta edad. Entonces, esos son otros temas, pero eso es uno de los más relevantes que día a día veo ahora mismo. Pero iniciando con la primera etapa prenatal, esa es una etapa tan hermosa, tan bonita. Y prenatal es, ¿verdad? En el embarazo, la parte intrauterina. Ujú, Entonces, el buen trato inicia desde la parte intrauterina. ¿Qué significa eso? Que todo el ambiente, ¿verdad? Emocional, físico, económico, que esa mamá recibe, le impacta a ese bebé. Eh, incluso en su neurodesarrollo. ujú. Yo sé que a veces, eh, y porque trabajo con familias vulnerables, a veces se oye tan lindo. Muchas mamás me pueden decir, ay, Luz, pero qué lindo se oye eso, porque yo soy madre soltera, tengo que salir, tengo problemas familiares. Entonces, lo que estoy tratando de lo que debería de esperarse en esa etapa situacional, pero también entendiendo una realidad. Entonces, quiero como ir poniendo el ejemplo de varios escenarios, Ujú, oportunidades esperanzadoras, realistas, pero a la vez no quedarnos con el discurso, es que yo no tengo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el buen trato inicia desde esa estimulación prenatal? Porque hasta el hecho de no tomar en cuenta, por ejemplo, el ácido fólico como debería de ser, toda la alimentación, la higiene de sueño de la mamá, todo es importante. Las diferentes texturas que la mamá puede acariciar a su vientre, su bebé o papá, la vinculación. Entonces, quizás por el tema del tiempo, pero voy a ir poniendo ejemplos que se adaptan no solamente a la estimulación prenatal, sino neonatal después del nacimiento. ujú. Por ejemplo, cuando una pareja queda, ¿verdad?, en espera, lo que llamamos es la crisis normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si son padres primerizos, Ay, Jehová. es, es como el río Nilo, ¿verdad? Quiero utilizar esa metáfora. Cuando los habitantes saben que va a venir un cambio, que el río se recoge, ¿verdad? Ellos se preparan para esa cosa. Mentalmente es una crisis, pero ellos se anticipan a Ujú. que ya vamos a pasar esta crisis e intencionalmente buscan la forma de cómo adaptarse a esa crisis y por eso es normativa. Entonces, cuando viene un nuevo miembro a la familia, un bebé, es una crisis normativa porque la pareja ya no va a estar igual que antes. Desde que el bebé está ahí, comienzan los síntomas, que la náusea, que el mareo, que el cambio hormonal. Bueno, parece Etcétera. que Chani se identifica mucho, Yo ¿verdad? abusé, yo abusé, yo abusé.
2 veces. Entonces, la crisis normativa le permite a esa pareja poder tener conversaciones difíciles. ¿En qué sentido? En que, bueno, ¿cómo vamos a decidir la crianza, verdad? ¿Cómo a nosotros como pareja nos fomentar nuestra crianza? ¿Qué nos gustaría a nosotros implementar para llegar a acuerdo con nuestra familia? Porque a veces la familia quiere involucrarse también en la crianza de los padres. Entonces, todo eso es una crisis normativa porque también altera la convivencia de pareja, aunque sea provisional también, pero cuando llega un bebé, sabemos que, y vamos a verlo a grandes rasgos por el tema del tiempo, pero en esos primeros meses hay mucha demanda de parte del bebé en cuanto a la higiene del sueño. Entonces, eh, los dos experimentan también una crisis. El papá tiene demandas y la mamá también en su rol. Ya la convivencia como pareja hay que ser intencional Ujú, a seguir cultivando esa calidad, pero ahí hay una crisis porque ese miembro no estaba. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué, en la forma en que yo comunico cómo me hace sentir esta temporada, me siento cansada, me siento frustrada. Entonces, porque todo eso también se le administra o lo proyecta al bebé, si discutimos delante de él. Entonces, eso es una crisis normativa que intencionalmente nosotros tenemos que prepararnos, anticiparnos para eso, para que ese cambio sea lo más... hay una pregunta que siempre uno en consulta le hace: ¿ese bebé fue deseado, fue esperado? bastante. ¿Cómo se sentía? Porque toda esa etapa psicosocial de las primeras etapas del desarrollo son importantísimas. Ujú, ujú, Entonces, eso es lo primero, como entender que hay una crisis que es normativa porque es normal, ¿verdad? ujú. Pero debemos de prepararnos para ese estrés que va a venir, que es un estrés que es sano, pero a la vez tolerable porque me saca de mi zona de comodidad. Entonces, también vamos a entrar como, si te parece, no sé si quieres que yo continúe, Ujú, em, con lo que sería la etapa de 0 a 6 meses, ¿verdad? ujú, ujú. Ya. Y antes de entrar a esa desde cero, de verdad que me encanta lo que has dicho, porque muchas personas dicen, no, cuando nazca el bebé. No, que yo voy a hacer esto, lo otro, y ya yo tengo que dormir mejor y tengo que alimentarme mejor, porque para tener... Generalmente la mujer dominicana en el embarazo se enfoca en la comedera, es. O sea, ya tengo luz verde para comer, nadie me puede decir nada porque tengo que comer doble y triple y no sé cuánto. Pero me encanta que dices que hay más aspectos que debemos tomar en cuenta desde que ya ese bebé está en el vientre de la madre, porque es que desde que a ti, desde que tú ves, Luz María, esas 2 rayitas en esa prueba, Ay, ay, ay. todo cambia inmediatamente. Y es un estrés positivo, como dices, un estrés bueno. Pero me encanta que digas que debemos estar preparándonos desde mucho antes de ver nacer a ese bebé, porque muchas cosas van a influir incluso hasta su nacimiento y el bebé va a traer muchas cosas que son a raíz de nuestro cuidado que nos dimos durante estuvimos embarazadas. Así es, totalmente. Ujú, Entonces, los hitos del desarrollo eh, de 0 a 6 meses, por ejemplo, en el primer mes, eh, es, vuelvo y digo, yo me emociono mucho porque para mí esas primeras etapas de desarrollo individual son muy hermosas, porque es que es muy molecular, muy neonatal, a pesar de que porque es que imagínate una vida que está en su mundo acuático y de repente sale a un mundo que no es acuático, entonces es muy difícil para él. Entonces, como es muy molecular, depende mucho, la cría depende mucho de su mamá ujú, en todos los sentidos. Entonces, el bebé viene programado para él aprender y descubrir, pero hay cosas que son innatas. Por ejemplo, a través del llanto, él aprende a comunicar
que no se siente bien, que necesita protección, necesita ser abrigado porque estaba ahí en ese mundo, ¿verdad? Acuático. Ujú, Entonces, en ese primer mes, él comienza, ¿verdad? Increíblemente, pero escucha todo en ese primer mes. Aunque no parezca que no, pero reconoce, porque está ahí en el vientre, reconoce la voz de sus padres, de las personas que por mucho tiempo en esos 9 meses le han hablado. Él sí, las reconoce. Entonces, lo tenían sordo. por eso es que es tan importante Ujú, el vínculo emocional de que le hablemos intencionalmente, aún ahí en ese mundo acuático. ujú, Entonces es muy penoso porque a veces, lamentablemente, como por cultura, no nos enseñan eso, a vincularnos con nuestro bebé o a hablarle, o es mucho en verdad lo que, y oro al Señor para que eso cambie, para que nuestras comunidades sean fortalecidas, las madres aprendan a vincularse con su bebé desde el vientre y ujú, los padres también, papá y mamá. ujú, eh, por eso te decía que quiero ser muy cuidadosa y muy sensible a la vez que voy explicando lo que debería de esperarse en cada etapa situacional, porque hay mamás que pueden manejar culpa o definitivamente yo no sé lo que es eso porque nadie me dijo que era así. ujú. Pero lo importante es, Chani, que mientras el cerebro tenga vida, hay oportunidad. Claro que sí, yo lo creo, yo Eh, lo creo. Exacto, entonces él es un órgano complejo que siempre busca patrones, pero su creador regenera y él quiero también dejar ese mensaje de esperanza, que aún ya sea después, aún ya tus hijos estén grandes, el Señor puede restablecer vínculos, ¿verdad? No Claro vamos que a sí. olvidar lo que pasó, pero sí podemos organizar la experiencia Ujú, de ese acompañamiento en esa crianza. ujú, Entonces, como te decía, en ese primer mes el bebé conoce los estímulos realmente, perdón, la voz de sus padres. Voy un poquito rápido para poder explicar lo más que pueda. y no te Las, preocupes que si quedan las- algunas etapas, quizás las últimas, podemos hacer la continuación el próximo lunes o un lunes que por supuesto estés disponible para comenzar, terminar el tema. O sea que tranquila. bueno, pues está bien, me voy a relajar un poco. Sí, sí, sí. Entonces, el bebé, ¿verdad? Comienza a percibir que en ese primer mes que ya está en otro ambiente, ¿verdad? Diferente, que no es un mundo acuático, y descubre que el llanto le funciona bien para que su mami o su figura de cuidado le estimule a lo que él quiere. Sí, le resuelvan, Exactamente, que le resuelvan, buen resuelvan su dominicano. problema. Así es. Entonces, a los 2 meses ya, en cuanto a los hitos físicos, comienza, ¿verdad?, a moverse un poquito más, Ujú, levanta su cabecita. Hay unos grados específicos, creo que 40 o 45 grados, que él comienza a levantar, ¿verdad? De estar su cabecita, ujú, ponerla de boca abajo. ujú. Entonces también los puñitos, todos esos detalles son importantes, por eso le decía, yo puedo hablar quizá algunos hitos, pero el contenido que sea fiable, pero usted lo busque así, hitos del desarrollo físicos y emocionales que se espera en la edad que está mi hijo, entonces usted pone la edad, porque todo eso es importante para que usted lo pueda revisar con su pediatra si hay algo que el niño no está, ¿verdad? En el ritmo del niño no se espera. No está, También no está respondiendo. Ujú, exacto. ujú, Entonces, hay que respetar el ritmo de cada bebé y de cada niño, porque, eh, por ejemplo, hay niños que no llegan a decir palabras a los 2 años claras, ni a los 3 años, pero a los 4 años hablan no muchísimo. hay quien lo apague. Exacto. Entonces, sí hay que supervisar los indicadores Ujú, que se esperan y juntamente a evaluación,
pero sobre todo ser paciente en el ritmo del niño. Y esos 4 años son relevantes en cuanto a esa parte de ser un poquito más paciente. Ujú, Entonces, en relación a los 2 meses, como te decía, ujú, eh, aquí, aunque sabemos que el niño tiene mucha alta demanda, por ejemplo, con el tema del sueño, las rutinas, a veces duerme poco, que 15 minutos, 20 minutos, la rutina es muy irregular ujú. porque el niño se despierta su estomaguito es muy pequeñito y se despierta con frecuencia para ser alimentado. Y duermen al revés, Luz María, duermen al revés. Ellos duermen de día y en la noche no. Entonces, él está intentando, vamos a decir, tener pautas Ujú, predecibles, pero vuelvo y digo, tenemos que entender que él duró tantos meses en ese mundo acuático y él necesita relacionarse, estar con sincronía con la luz tenue, todo eso. Entonces, ahí es importante que yo como mamá y como papá pueda ir también dándole estructura a la higiene, ¿verdad? De durante el día, la luz tenue, cuando él duerme, para que él vaya discriminando y aunque él no sepa de decir, bueno, hoy es de día, pero él va, esa plasticidad de su cerebro va tomando estructura para ir adaptándose a una rutina ujú. eh, poco a poco. Pero aquí quiero también hacer énfasis con el tema de la crianza respetuosa, que realmente la crianza respetuosa no es como personalmente, porque soy psicóloga, pero soy cristiana. em, Nosotros tenemos que tener cuidado al momento de decir, facilitarle a un papá o una mamá esto es lo que tú tienes que hacer y ya no. Cada familia, cada persona, por ejemplo, tú como mamá y tu esposo tienen una historia de hijo, ¿verdad? Ujú. Y eso está dentro de su relación vincular relacional. Y claro, como te decía, nosotros podemos crear patrones nuevos y eso es una bendición. Pero lo que le funciona a una familia no le va a funcionar a otra porque no se trata de una serie de tips. El término crianza respetuosa está bien implementado, pero debe de ser adaptado a cada dinámica de cada familia. Entonces yo no puedo contextualizar que las necesidades del bebé de Margarita son las mismas necesidades del bebé de Sofía. Entonces, los tips tienen que estar adaptados a la dinámica y la danza de ese sistema familiar. Con Ujú. esto queremos decir que si el niño ciertamente llora, ya nosotros la idea, tenemos que desmontar la idea de que debemos dejarlo llorar. No, no se debe dejar llorar al niño porque es la forma en que él está diciendo que quiere atención. Entonces, eso sí es crianza respetuosa, porque es la forma que yo digo, por ejemplo, si hay un niño que con frecuencia, y aquí quiero aprovechar para explicar los 3 tipos de estrés para que me puedan entender. Hay un estrés que es sano. Por ejemplo, yo todos los días me levanto, hago mis tareas, mis objetivos. Por ejemplo, hoy yo tenía como objetivo invitación del programa de Changni. Eso es un estrés sano porque yo lo tengo dentro de mi agenda y cuando yo termine, ya me siento que fue completado ese objetivo. Cuando nosotros nos levantamos a, acompañar a nuestros hijos, a que tengan sus loncheras, se cepillen, que todo esté bien, hay una sensación que tú sientes cuando cuando tú cumples con esa rutina, Chandy. Logro, uno siente como que desbloqueó un nivel en Nintendo. Ay, 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 Prueba superada. ay. Mira, uno quiere un checklist para uno estar subrayando y poniéndolo en grande. Cuando tú logras que un niño se vaya con todas sus cosas para la escuela, eso hay que aplaudirlo. Y eso es todos los Exacto. días, todos los días. Cuando tú acompañas, por ejemplo, a que tu hijo termine las tareas, que él cumple con sus objetivos, eso es un estrés sano porque Sí. tú acompañaste bien.
Entonces, igual nosotros, cuando tenemos responsabilidades y vemos que, wow, la sensación de logro y bien. Entonces, el estrés tolerable es cuando yo quiero sacar lo mejor de mi hijo, es un nivel de exigencia. Por ejemplo, yo sé que mi hijo puede dar más de ahí. Él no lo entiende. Y ahí entran los límites. Los límites, fíjate que te estoy dando varios ejemplos que se pueden utilizar tanto en la primera infancia como la adolescencia y la juventud. O sea, Ujú, esto aplica para todo. O sea, que ya estamos ahí también dando recomendaciones. ujú, Entonces, el estrés tolerable es cuando yo me esfuerzo por acompañar bien esa necesidad. Entonces, en el caso de un bebé de 2 meses, yo necesito cultivar un estrés tolerable yo misma, porque yo sé que aunque el niño me está demandando a través del llanto, él me necesita en este momento. Yo no lo voy a dejar en la habitación solo con 2 meses llorando y llorando porque alguien me recomendó, déjalo para que se acostumbre, ujú, déjalo llorar. Eso es maltratante, eso no es buen trato. Entonces, cuando yo, mi cría, ¿verdad? La protejo, la escucho, mamá está aquí, esto va a pasar. Esa es una etapa que es difícil, es demandante y es un estrés tolerable porque tú te desgastas. ujú, pero por Ahí, supuesto. ahí viene el estrés tolerable, ok, esto es un tiempo difícil para mí como papá, como mamá, pero mi hijo me necesita. Entonces, cuando nosotros dejamos ese vacío, de que lo dejamos llorar, y aquí entra el estrés tóxico. El estrés tóxico es el que no es sano, no es saludable. Y ahí, viéndolo desde el punto de vista desde los bebés, eso aplica para todas las edades, todas. Si yo a mi bebé de 2 meses, de 0 a cualquier etapa de la eh, primera infancia para abajo o en general preadolescencia, adolescencia, si yo no asisto a eso que le produce amenaza, miedo, o sea, para un bebé que no sabe, no tiene un pensamiento crítico, lógico, de decir, estoy comunicando a través del llanto que mi mamá no está, mi papá no está. O sea, es la forma de él expresar su emoción. Entonces, eso hace que se active, ¿verdad? Aunque todavía no está el sistema límbico emocional totalmente configurado, pero eso hace que el apego sea ambivalente, evitativo, y el niño cuando vaya a seguir creciendo no tiene una figura afirmativa, segura y confiable, porque no ha tenido ese acompañamiento. Ujú, Es solo imaginarnos, por ejemplo, esos niños que no tienen su figura de apoyo y que a veces creen que lo están haciendo bien, pero no se está consolidando esa parte afectiva. Entonces eso no es buen trato. ujú. Entonces, si tu bebé llora, no lo dejes llorar así. Bien. Una preguntita en esa primera infancia, Luz María. Siempre hay una disputa entre si está bien o mal que el bebé duerma con los padres o que duerma en una cunita al lado de la cama de los padres o que duerma en su habitación particular, o sea, individual. Tú como experta, como psicóloga infantil, ¿qué consideras tú? Porque estamos hablando de estas necesidades que tiene este niño de acuerdo a sus etapas. Eh, de verdad funcional y es bueno que el niño o el bebé, ¿verdad? En esta primera etapa de 0 a 6 meses o de 0 a 1 año, duerma con los padres o cómo, cómo sería esa parte para que él se Bueno, desarrolle de una forma sana. bueno, yo recomendaría que por lo menos de 0 a 8 meses, ¿verdad? Tenga la cunita dentro de la habitación de los Ah, padres. pues yo no lo hice mal. Y ya a los 8 meses ir haciendo la transición, porque ya a los 8 meses el niño va discriminando más las cosas, porque igual van a tener que levantarse mucho para ir a buscarlo. Entonces es mejor que esté ahí la cunita para
que los padres también se vayan turnando, ¿verdad? Exacto. En cuanto al tema de la higiene del sueño y por el tema de que necesita lactar. Pero él necesita, porque si tú le pones una cunita, aunque esté en la habitación de los padres, tú le puedes delimitar un espacio bebé. Exacto, Está exacto. ahí, pero no está enrollado con todos nosotros, o sea. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, definitivamente ya después que el niño, vamos a decir niñez mediana, el colecho, yo no estoy de acuerdo con eso, para nada. El niño no puede dormir, ya que eso es muy delicado, hay que respetar el espacio de los padres y también el espacio de los niños. Ujú. Entonces, no Porque es es que conozco de casos, Luz María, que esa habitación del niño está intacta. Eso está decorado bonito y una cama hermosa y todo hermoso y no la usa, o sea, no usa su habitación prácticamente. Entonces, hay niños bien pequeñitos que la mamá le toma le da como cosa y le da ternura. Entonces, el niño ya está durmiendo ahí en la cama de los papás. Allí está el televisor y allí también juega y le ponen el televisor. O sea, el niño aprende a hacer un mundo ahí dentro de ese ambiente de cama de papá y mamá. Entonces después es un real problema para querer adaptarlo. Entonces a veces queremos adaptarlo de golpe. Tenemos 1 año, 2 años, el niño metido dentro de nosotros ahí. Entonces de repente la mamá coge un pique y dice, ya no más. exacto, Entonces exacto. le hace la transición, pero de manera brusca. No, a partir de hoy. O el niño le botó una leche en la cama. Se molestó la mamá, ¿verdad? Y quiere entonces separarlo. Pero entonces hay un proceso, porque entonces el niño ya tiene una costumbre. Totalmente. Y ese chip también de el pensamiento de los adultos al pensamiento de los niños. Tenemos que ser intencional de que los niños no están pensando y procesando la estructura igual que los adultos. Entonces, como tú decías, tenemos cuántos años en esta rutina y de un día para otro yo quiero cambiarle la rutina Exacto. al niño. Exacto. No, eso no es así. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, de los bebés que tienen 3 meses, ahí en su conita, ese espacio, como tú dices, habilitado, ya como el niño comienza a incorporarse, tú sabes, a, comienza a jugar con sus manitas, sostiene los objetos y también mantiene el contacto visual. Entonces, eso también le da seguridad al niño, tú sabes de qué. Por eso es tan importante, Chani, poder reeducarnos sobre esa parte Ujú. de nosotros saber qué se espera y qué tanto absorben. Ese cerebro tiene la capacidad, esa plasticidad de absorber tantas cosas. Entonces, también es importante que cuando en todo ese trayecto sean intencionales en preguntarle a, en la revisión médica, ¿verdad? Ujú. Varias cosas a la vez. Mire, esto es lo que yo he leído, que se espera de mi bebé. Dígame usted, por ejemplo, hay madres que se preocupan cuando ven que no le está saliendo quizá los dientitos al bebé o en qué edad se espera, que sean intencional, que no solamente se queden con el discurso de lo que le diga quizá en una atención clínica, sino que también le lleve recurso al médico para que también sepa el médico que usted está interesado y que maneja los indicadores porque ha investigado ¿Qué y que cosas? usted, Yo sé que las has mencionado, pero quiero a la audiencia como enumerarlas como bien claritas, enumeraditas. Las 5 cosas básicas que debe evaluar un pediatra o un psicólogo infantil en esa primera infancia desde cero. Esa llega, tú me dijiste que yo soy mal estudiante, tú me dijiste de 8 a ¿cuántos años a uno? Esa primera infancia que estamos eh, trabajando, ok, ¿de bueno, cero a cuánto? la primera infancia es ya a partir, o sea,
Estábamos hablando de primera infancia no es de cero a al año, estamos hablando incluso todavía de la primera etapa, Okey, 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 neonatal. okey, perfecto. Entonces, cuando hablamos de primera infancia, hablamos de los primeros de 12 meses a los 8 años en adelante. Después de 6 a 8 estamos hablando de niñez temprana. Y Okey, después entonces de 12, de 13, perdón, de 13 a 14 estamos hablando ya que entra la adolescencia también. okey, perfecto. Entonces, en esa primera etapa, desde los 0 meses, ¿qué debe la mamá estar atenta, en su chequeo pediátrico? ¿Qué cosas yo tengo que observar y tener en cuenta que el pediatra me explique de mi hijo en su evaluación? O sea, de niño, se puede decir de niño normal, ese chequeo habitual. Te ponen tu cita y todo, porque tú tienes tu niño pequeño de meses. Entonces, ¿qué yo debo? Tú decías ahorita más o menos lo que debemos preguntarle a ese pediatra, pero esos puntos, básicos, por lo menos 5, que tú tienes claro como psicóloga infantil que la mamá no puede dejar de tomar en cuenta ni que pasen por alto, sino mantenerse evaluando esos 5 básicos, por ejemplo, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero, como te decía, yo consideraría que los padres deben de ser intencional en el tema de entender los hitos físicos y emocionales que se esperan para de 6 a 3 meses. Por Ujú, ejemplo, si el niño hace contacto visual, si llora, si no llora, si levanta su manita, si duerme, si, o sea, es como los gestos, ¿verdad? La motora, no estamos hablando de motora fina y motora gruesa, porque ya eso también entraría ya dentro de primera infancia, pero sí es importante como si levanta la cabecita, si sobre todo el tema de poder entender como si, y no quiero confundir, pero hay algo sumamente importante y creo que lo mencioné al principio, y es la sobreestimulación de hacerle tantas cosas al bebé o ujú, no hacerle, o el otro extremo el otro extremo de la negligencia, de no involucrarse. Entonces, lo que yo recomendaría es asegurarse que el pediatra le facilite, mira, estos son los hitos del desarrollo individual que se espera. ujú, Si tú no tienes, si el niño no, lo que esperamos en esta etapa no se manifiesta, hacer como un autoinforme. Es como ir revisando lo que el niño manifiesta. Y ujú, claro está, debe de atender al niño sus citas periódicas, ¿verdad? Es muy dependiente en este tiempo el tema de que los padres puedan ponerse oxígeno, porque eso es muy importante. Acompañar bien se requiere cuidar a quien cuida. Y eh, que dentro de esos puntos, 5 cosas, yo creo que una prioritaria es que los padres aprendan a respirar bien, porque eso baja el nivel de estrés. ujú, Entonces, conocer indicadores, hitos físicos y emocionales, ser intencionales en la autorregulación del estrés, porque hay una crisis normativa, ¿verdad? Entonces, dentro de todo eso, entraría, Chani, la reeducación de cómo yo me vinculo en esta nueva etapa, eh, que es nueva para mí, pero que involucra la emocional, la salud, la rutina, y aceptar el cambio, tú sabes. ujú. Ha cambiado, pero me Yo pongo creo oxígeno. yo creo que esa es una etapa de las más bonitas de la niñez, y es al mismo tiempo como la de más compromiso. Y que tú estás en blanco, o sea, es un lienzo en blanco, que el niño también se está adaptando y tú también te estás adaptando. Y me encanta cuando tú dices que no solo el niño, es que los padres también deben ponerse atención para manejar esos niveles de estrés, para poder garantizar una buena crianza y acompañamiento de ese bebé, porque una mamá estresada no reacciona igual a un llanto del bebé
que una madre que está tranquila o que una madre que ha dormido no reacciona igual a la demanda del bebé que una madre que tiene 3 días sin dormir, sin pegar un ojo, o sea, no es lo mismo. Exactamente. Y cuando llega, por ejemplo, la etapa de los 6 meses, que es la complementación alimentaria, eso también demanda mucho estrés porque em, a veces tienen mucha, vamos a decir, ansiedad si lo están haciendo bien o como te decía, si van al otro extremo de que no hacen nada, entonces el niño está desnutrido. Ujú, Eh, Entonces, esa es otra etapa que también tienen que ser intencional en consultarle a su pediatra de todas las texturas que se espera que debe de comer en ese tiempo y cómo disfrutar, como tú decías, que es una etapa muy bonita y pasa rápido a tu bebé. ujú, ujú. Em, Básicamente, en esta primera etapa, las necesidades del niño son físicas, tienen necesidades y reacciones motoras que se podrían decir genéricas o generales, no hay nada fino todavía, pero ¿cuándo tú comienzas a, cuándo tú podrías, a qué edad tú podrías comenzar a hacer una evaluación psicológica de un niño? ¿En qué etapa ya tú comienzas a ver que hay un desarrollo psicológico en ese niño que tú puedes trabajar? O, por ejemplo, ¿a qué edad comienza a manifestar un niño que necesita una ayuda, un acompañamiento desde el punto de vista psicológico? Bueno, dependiendo de la demanda, ¿qué quiere decir? Si es relacionado al lenguaje o habilidades sociales. em, lo primero es que, por ejemplo, en esta primera etapa, antes de quizás em, responder más en relación a demandas de evaluación psicológica, en esta primera etapa que es tan molecular, como yo te decía, Ujú, eh, neonatal, es sumamente importante la psicoeducación. Por ejemplo, lo que yo te decía de la crisis normativa, ujú, yo me anticipo a facilitar todo lo que mi hijo necesita, esa corteza prefrontal, me voy a encargar intencionalmente de estimular bien lo que él necesita ujú, para que responda como yo quiero. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo reciente que en estos días vi un video que me gustó mucho. Hay veces que en los preescolares, los niños cuando tienen 2 años para abajo o 3 años para abajo, todavía no están bien claro de lo que es la gestión emocional y muchas veces la forma en que ellos canalizan o manifiestan sus emociones es a través de morder o de pegar. No te van a decir, mira, por favor, no me toques, eso que me hiciste no me gustó. Puede que un niño genio te lo diga, ¿verdad? Porque, por pero favor, disculpe, a los 3 años. entonces la persona decía que muchas veces por error lo que hacen en el colegio es que llaman a los padres y le dicen, miren, su hijo está mordiendo, miren a ver lo que pasa en casa. Entonces, desde el colegio eso es una orientación que está mal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que se espera, yo, si estudié eso o acompaño a madres, ¿verdad? Tengo que entender de que para la edad que tiene ese niño, yo tengo que enseñarle a que él pueda poder gestionar de otra forma diferente, que en vez de morder a su amiguito, busquemos otra forma más sana, pero él no sabe eso, porque él está aprendiendo su plasticidad, no sabe que morder no es adecuado. Correcto, Entonces, si yo exactamente. llamo a la mamá y la mamá no sabe qué hacer, ¿tú sabes qué? Va a castigar a ese niño. Entonces él va a estar confundido, pero yo no sé, porque yo en su mundo, yo mordí, pero no sé. Cuestión normal, Luz. Una cuestión normal. Exacto, entonces ahí como es una etapa muy psicoeducativa, tú tienes que, el conocimiento trae compromiso. Si tú me dices, pórtame bien y no me enseña cómo hacerlo, eso es maltratante. Tú tienes que decirme cómo se hace, llevarme a reflexionar
y después de que yo sepa y lo practiquemos, entonces vienen las consecuencias. Ujú, ujú, ujú. Entonces, eso sería como vital, como para evitar el proceso de que evaluación psicológica cuando de verdad lo que el niño necesita es acompañamiento. Entonces, en relación a la respuesta, si es, por ejemplo, tema social, que el niño se aísla, que no quiere compartir, entre otras cosas, eh, dependiendo, por ejemplo, a los 4 años, si el niño todavía ya agotamos un proceso de ir dejando la encopresis o la neurosis de hacer pipí, y ya agotamos un proceso también de estimulación del habla importante y no responde. Como te decía ahorita, a veces los niños de 4 años no hablan, pero tienen un día que ya, cuando dijeron hablar, hablaron. Mm. Entonces, hay indicadores que con un especialista vamos revisando los hitos y ponemos ejercicio a los padres, cuestionarios que se envían a la escuela, cuestionarios que se envían en la casa, para ir evaluando y recopilando desde cuándo están esos indicadores históricos. Entonces, remitir a los especialistas, ya sea a un neuropsicólogo o a un neurólogo o a un neuropediatra, para entonces ver todas las ventrículas cerebrales del niño, entonces ir descartando la parte orgánica, emocional, conductual, entonces así vemos qué es lo que se trata, porque a veces es un elemento ambiental, un componente emocional, no tiene nada que ver con el neurodesarrollo. Perfecto, perfecto. Luz, se nos acabaron los 5 pesos del pasaje. Ay, Dios. Ay, ay, ay. De verdad que traerte al programa es algo extraordinario, algo que le agradezco al Señor, tu disponibilidad. De verdad, hacer un stop en tu trabajo para enseñarnos y educarnos, de verdad que es un privilegio para nosotras. El próximo lunes, o vamos a coordinar un lunes que estés también disponible para continuar hablando, entonces nos correspondería esa primera infancia que, si no soy mal estudiante, va como hasta los 8 años. Vamos a descubrir qué necesidades, qué cosas debemos tomar en cuenta en ese desarrollo de nuestros hijos, por lo menos hasta esa edad, qué buscamos psicológicamente, qué evaluamos del niño hasta esa edad, para que vayamos como entendiendo, sí, que las madres a veces, eso es cosa de muchacho, y eso es cosa de muchacho, y el muchacho está presentando una deficiencia. Entonces, para seguir orientando a estas madres, y luego esa otra etapa y la otra que ya me está tocando de la adolescencia, para que tú me ayudes. Ay, la adolescencia. La hermosa adolescencia. Así que solo me resta despedirte, mi preciosa Luz María, psicóloga infanto juvenil. Gracias por participar en el programa. Recordando que este espacio lo subimos a YouTube, como ya todas saben, para que usted disfrute de esta entrevista completa. Entonces vamos a seguir con Luz descubriendo cuáles son esos aspectos y necesidades de nuestros hijos según su etapa y su edad. Luz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, que Dios te bendiga y un honor. Amén, amén. Igualmente, un beso. A ustedes, Bye bye. vámonos a una pausita y nos despedimos así en nuestro programa. Vámonos a una pausa musical.